Yo siento ser más pesado que un kilo de mierda en una pestaña, pero de los 9 límites planetarios, el más grave es la contaminación atmosférica. El cambio climático ocupa el cuarto lugar en gravedad. No llega ni a medalla de bronce en el desastre. Pero teniendo en cuenta hacia dónde se mueve la ideología y la economía crecentista, esta chusma llegará a los 9. ¡Ánimo! Que van de sobraos y que sí se puede. Y es que en vez de hacerse responsables de su peste, algunas corporaciones crearon campañas de publicidad para echarle la culpa al paisano de a pie, que es un gorrino y no sabe reciclar. Una muy efectiva fue esta del indio al que le tira una bolsa de basura a los pies y se le cae la lagrimita. Hasta tuvo premios y todo. Leo textual. El conmovedor anuncio promueve el eslogan: la gente empieza la contaminación, la gente puede detenerla. Lo que es menos conocido es que el grupo sin ánimo de lucro Keep America Beautiful, financiada por los mismos gigantes de las bebidas y los envases que producen miles de millones de botellas de plástico cada año, como The Coca-Cola Company o PepsiCo, creó el anuncio. Tiempo después, British Petroleum hace viral la llamada huella de carbono que todos llevamos, otra vez quitándose el muerto de encima, en una falacia de transposición. Y aquí National Geographic dice: empieza a tener lógica cuando nos damos cuenta de que existen 100 empresas que representan el 71% de la huella de carbono, entre ellas China Coal, Saudi Aramco, Gazprom, etc. Sabiendo esto, tenemos que preguntarnos de dónde ha surgido esta mentira vital, y podemos encontrar el origen en otra campaña publicitaria de British Petroleum. No es que nosotros echamos bazofia, ni contaminemos, ni fabriquemos plástico mansaba, no. Eres tú que tira la botellita de plástico en el contenedor azul. De plástico también. Pero fíjate tú, casualidades de la vida, que en 1990 el informe de Exxon cayó en manos de la Universidad de Harvard. Universidad privada, que después publicó la revista Science, aunque la revista científica de más prestigio, Nature, también se olió algo raro en 1980. Y Carl Sagan, que en 1985 compareció en el Congreso, pero los halcones de Washington como el que oye llover. Ninguna transacción económica se podía rascar de ahí, así que en 1971, para reforzar el comercio corporativo, el abogado corporativo Louis Powell elabora un memorándum confidencial que llevó su nombre y conocido como el Memo Powell, no porque sea memo, sino memo es de memorándum. Luego este hombre, por arte de magia, se convirtió, o lo convirtieron, en juez del Supremo, para que luego vengan con la separación de poderes en Estados Unidos y toda la vaina. Es decir, la corporación debería alcanzar el poder absoluto por encima del ciudadano a través de lobbies, universidades, medios de comunicación, en fin, el principio de la batalla cultural que tan de moda está ahora. Porque la democracia y eso de la soberanía popular, pues que le molestaba un poco. Todo estaba planeado para que luego los liberales esto de la planificación estatal también les moleste. Echadle un vistazo a este memorándum, que está disponible en la red y a la vista de todos. Vais a alucinar con la jeta. Corrupción no. Lo siguiente tampoco. Lo de más allá. Para verificar este informe de Exxon, se analizó mediante la revisión por pares. Algo bastante efectivo y teniendo en cuenta sus dos puntos débiles. Que no es infalible y que algunas publicaciones pueden provocar conflicto de intereses. Porque no sería la primera vez, ni la última, que este método retire publicaciones porque sus autores científicos, entre muchas comillas, trabajan para las petroleras y energéticas a modo de blanqueo corporativo. Muchos analistas afirman que vivimos una época de ineficiencia tecnológica ejemplificada en la compañía privada subvencionada Siemens Gamesa. Porque aquí lo primero que hacen los patriotas es vender patrimonio. Y si papá Estado ya tiene la empresa montada, o me la subvenciona, pues mucho mejor. Luego ocurre que esos patriotas mutan en consejeros de la empresa que privatizaron. Como digo, el caso de Siemens Gamesa es acojonante. Sus aerogeneradores 4X y 5X son defectuosos en diseño y rendimiento, y ahora mismo se enfrenta a una demanda judicial colectiva por todos sus clientes. Y lo que se les ocurre es hacer un ERE que afecta a 400 trabajadores, y eso que las renovables están subvencionadas, porque aquí, queridos, todo está subvencionado, menos el currito y el autónomo de a pie. Da igual si los que subvencionan son progresistas, muy fuertemente progresistas, o liberales, mucho liberales. Y la culpa, una vez más, será del currito que recibe paguitas porque no quiere trabajar. Y otra vez tirando balones fuera. Después está el cuento de muchas empresas como comprar créditos de carbono para tener lo que se llaman emisiones
netas o emisiones cero. Esto se traduce en que si pago o planto muchos árboles por Gambia, esos árboles van a absorber toda la peste que he hecho a la atmósfera, que será la que a mí me salga de la figa. Más o menos va así la cosa. Las grandes extensiones de cultivos se están comprando por transnacionales con fondos de inversión extranjeros. El mundo de las finanzas se ha vuelto verde, sí, con fertilizantes derivados del petróleo y el litio que ahogan la tierra hasta quemarla y volverla estéril. Cuando oyes a alguien decir que bien, que se está reforestando, es más bien para la biomasa, que consiste básicamente en deforestar bosques sin reponerlos para tratar esa madera en fábricas que usan carbón, gas y ruedas de neumático como combustible. Algunas situadas al lado de colegios, iglesias y residencias de ancianos, porque total se van a morir igual, como diría Isabel. Ya lo que es el uso para la alimentación, no tanto, y bueno, si tenemos a gran parte de la ganadería vacuna alimentada con pienso de origen animal, y hasta vacuno, pues nada, tenemos que la vaca ha pasado de ser herbívora a carnívora y de paso caníbal. Los salmones se alimentan con compuestos vegetales cuando son carnívoros y todo así. En España ya tenemos fondos de inversión en la agricultura de gran extensión, que poco o nada tiene que ver con el consumo humano, mientras se tiran cosechas enteras de cebollas, naranjas, etcétera, porque Juan Roch es un ejemplo de patriotismo emprendedor. Energía verde y capitalismo verde le llaman. Mis cojones 33. Y cuando gobiernan los ecosocialistas le llaman crecimiento sostenible. ¿Qué me pasa, doctor? Tiene usted un tumor maligno, pero sostenible. Si es que te tienes que reír, porque resulta que hasta los capitalistas tradicionales ya no se identifican con los de hoy. Los famosos fondos Next Generation también se los chupan las renovables, pero resulta que no son fondos, son créditos de al menos 1 billón de euros que tendrán que devolver nuestros hijos y nietos. Ese dinero que era para ellos va para los amiguetes. Y toda esa deuda también será un traspaso generacional, que crece de forma exponencial. Intereses de demora incluidos. Digo esto porque los intermediarios de esos fondos son los bancos. Así que tenemos que los dueños de las antes petroleras, eléctricas y de la construcción son ahora los mismos de las renovables, que van de la manita. Los de los pelotazos urbanísticos e inmobiliarios que edificaron en vaguadas, de Tramagürtel, en los desniveles de Lorca o en las llamadas llanuras de inundación de los ríos en Pamplona o Vitoria, que se les olvidó tapar o aislar los antiguos túneles subterráneos y el agua torrencial se filtró hacia la zona freática, se metió por los túneles y su caudal hizo un fracking natural. ¿Y qué edificios se salvaron de inundaciones y de terremotos? Pues los caseríos de toda la vida. Esto lo explica de puta madre el geólogo Antonio Arechavala, que también asesora empresas, pero una vez más, ¿qué sabrá este que no sepa un tronista de Horizonte? Se me olvidaba decir que este hombre fue expulsado de su puesto en la universidad por decirle a los políticos todas las verdades del barquero, a la cara y en el Parlamento de Navarra, donde sus señorías venían de transnacionales. La puerta giratoria a la inversa. Pero lo más acojonante es que algunos no tenían ni zorra idea de que existía una Agencia Internacional de la Energía. Así que la primera pregunta es, ¿a qué hostias se dedican sus señorías que vienen de empresas energéticas? Aquí veis una gráfica muy bonita elaborada por la Agencia Internacional de la Energía que explica el nivel de extracción desde el año 2010 y con previsión al 2050. Casi nada. Por lo que dice esta gráfica, esto ya se está midiendo en cuatrillones. Es que estos análisis y gráficas de la AIE que muestran el gran negocio de las renovables y su sobreexplotación no las hacen rojeras ecologistas bolcheviques abrazaárboles, las hacen Exxon, BP o Repsol, incluyendo los biocombustibles y el impacto del cambio climático. Y lo único que dan los políticos son evasivas cuando se les pregunta, cuando todos lo saben. Por eso te despollas cada vez que habla un magufo de estos, el nuevo orden mundial, el poder en la sombra, las malvadas élites. Que no, que sabemos quiénes son, que todo está publicado y a la vista de todos, que no les hace falta tapar nada, que el rebaño trae una inercia de más de 50 años creyendo que la fiesta va a durar para siempre, y lo que apoya todo ese rebaño es a estas élites políticas y corporativas que vienen siendo lo mismo. Esto es maravilloso, o sea, los políticos ponen las soluciones en manos de quienes causaron los problemas.
Aquí el asunto es construir rápido y mal para ganar pasta aún más rápido. Somos el país de los aeropuertos sin aviones y las estaciones de alta velocidad sin pasajeros, así que ya podemos ponernos la medalla de ser el de los parques eólicos y fotovoltaicos abandonados, y algún día tendrán que explicarle al españolito de a pie que el consumo eléctrico solo es un 20% del total y que la electricidad y las renovables jamás sustituirán a los combustibles fósiles si se sigue a este ritmo de explotación. Estas energías ayudarán, pero no sustituirán. Y sería una de tantas soluciones reducir el consumo, porque materiales hay de sobra, pero cada vez cuesta más energía, recursos y dinero extraerlos, que se encuentran dispersos y son de peor calidad. Y si no, que alguien me explique lo que es el barril Brent, por ejemplo, o el gas licuado, que son mezclas. Y si alguien no me cree, que se dé una vueltecita por el mundo y verá la cantidad de gigantescos parques fotovoltaicos abandonados. Y los que hay tienen una esperanza de vida entre 15 y 20 años, como en Estados Unidos, porque sí, hay que cambiarlos todos. En vez de escarmentar con todos los desastres naturales que provocaron y están provocando, los hijos de puta enfermos mentales siguen haciendo lo mismo. Yo digo que había que montar una guillotina en Wall Street con Félix Rodríguez de la Fuente y el comandante Cousteau como maestros de ceremonias. Después te vendrá cualquier rayo o la chiqui de la vida con que es que hay que apostar con el crecimiento para que suba el PIB y tal. ¿Sabéis lo que sube también el PIB? Las catástrofes. Las catástrofes hacen subir el PIB. Hay que reactivar la economía para reconstruirlo todo. A lo mejor esto tiene algo que ver con que se estén recalificando terrenos por aquí por Valencia. Si es que son unas putas rémoras. Y siempre lo serán. Van de pelotazo en pelotazo con la genuflexión del político. Así que me vais a permitir que desconfíe un pelín nada más, del afán de las constructoras nombradas a dedo para reconstruir, y que esto tenga poco que ver con el altruismo. De seguir esto así, ya se empiezan a oír voces diciendo que en el futuro no se podrán sostener ciudades de más de 500.000 habitantes. Yo admiro la resistencia numantina del negocio local y de algunas pymes, pero aborrezco las transnacionales. Todas sin excepción, por psicópatas, soberbias, prepotentes, codiciosas y corruptas. Mano de obra esclava y colonialismo con producto de diseño bonito, a la que encima hay que darle las gracias porque ese producto bonito tiene una garantía de 3 años. Como mucho. Eso sí, no falla antes. Ya las baterías te vienen soldadas y tienes que tirarlas a la basura para que el consumo oligofrénico no pare. Ejemplos hay muchos. Hay un sitio de tantos por allá, por Costa Rica, que Coca-Cola, la chispa de la vida, deja sin agua a una población entera que tiene que beber Coca-Cola o agua embotellada por Coca-Cola. Los mismos lugareños, previo soborno al político regional. Cada vez que llegaba un cargamento de Coca-Cola a Vietnam, los soldados le llamaban la chispa de la muerte, porque suponía la llegada de nuevos reclutas. Hizo mucha pasta en Vietnam, mucha. Pero te pasmas porque después te encuentras a Marcos de Quinto, antiguo vicepresidente, dándote lecciones de moral. Otro liberal a tope con la COPE. Pues una puta mierda. Y la publicidad enfermiza es otra puta mierda que consume el 40% de energía de nuestros dispositivos encendidos, ya sea insertada en plataformas digitales o a intervalos, y cada vez con mayor frecuencia. Yo creo que la culpa no es tanto de esta generación de consumo promedio o del ciudadano normal, es de los gerifaltes de las 2 o 3 anteriores y de los gerifaltes de la actual, que las gestionan por esa inercia de que todo este modo de vida al alcance de la mano durará eternamente, mientras te venden juguetitos con obsolescencia programada. ¿Se puede ser más cínico? No somos ni más guapos ni más listos que las 26 civilizaciones que colapsaron antes que la nuestra. Y por la Santísima Trinidad, la soberbia, la codicia y la corrupción. Dicen algunos historiadores, paleontólogos y demás entendidos en las ciencias naturales que todo lo que obtenemos de la Tierra se lo tenemos que devolver. Y da igual si es en forma de sudor, orina o cacotas, porque eso volverá al ciclo. Quid pro quo, que no se puede crecer de una forma ilimitada en un mundo limitado,
Porque todas las especies lo son. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, decrecemos y nos extinguimos. Y con nosotros todos los cuerpos celestes y el universo entero. Y esto para los endiosados. Somos tan poquita cosa que si todos nos metiéramos en el mar, el nivel no subiría ni un milímetro. Y en cuanto maltratamos el entorno se rebelará contra nosotros. Y cuanto peor sea, más frecuente y violenta será su reacción. Esto no es un pensamiento ideológico, esto es un pensamiento lógico. Somos muy poquita cosa, pero con un poder de destrucción brutal, porque muchos de estos nuevos dioses creen que la Tierra está para servirlos. Error. La Tierra no genera residuos. El ser humano es la única especie que, convencido por economistas que solo saben de eso, y de pensamiento mágico, come sin tener hambre, bebe sin tener sed y crece por crecer. Eso también lo hace un cáncer. Crecer por crecer, y lo hace de una forma más eficaz que el humano. Por eso, cada vez que leo que se sigue creciendo sobre lo ya crecido, me pongo a temblar porque pienso en la paradoja del economista Richard Easterling. El crecimiento de la renta por persona y por tanto del bienestar en términos de bienes y servicios no viene acompañado de un crecimiento similar del sentimiento subjetivo de satisfacción con la vida que la población declara en las encuestas al efecto. Antes os hablé de ineficiencia tecnológica, ¿verdad? Pues vamos con otra paradoja, la de Stanley Jevons, padre de la economía matemática. Siglo XIX. La introducción de tecnología con mayor eficiencia energética pueden, a la postre, aumentar el consumo total de energía y simultáneamente a un incremento de las emisiones. Ejemplo, tengo 4 campos de cultivo. El riego por goteo ahorra más agua que el riego por gravedad. ¡Qué bien! Voy a comprar 40 tierras más para producir 40 veces más. Y algunos a esto le llamarán tener mentalidad de tiburón. A ver, lerdos, el tiburón puede estar sin comer 6 semanas. Lo que tienen estos es mentalidad de rémora. Sabiendo todo esto, debería ser trending topic, diario y tema principal de conversación. Deberíamos estar en la calle giñándonos en todos estos, porque esto es un saqueo global a manos llenas. Pero nadie lo hará, porque necesitamos el SOMA. Sí, el SOMA, entendido como consumo desmedido, para llenar nuestros huecos, cada uno sabrá cuáles son los suyos, y no es culpa del magufo de base creer en un montón de majaderías. Todos queremos respuestas y rápidas. Da la impresión de que cada vez es más difícil encontrar información veraz. Pero de vez en cuando lees un artículo en prensa de derechas y ves que el periodista se sale de la línea editorial. Y en la izquierda pasa lo mismo, más que nada porque las secciones científicas no se convierten en trending topic. No se las lee ni Dios y ahí muchos aprovechan para decir lo que les sale del alma y se quitan la mordaza editorial. A mí me ha llevado meses digerir esto. Tanto que estoy haciendo un reset en mi forma de pensar. Porque al principio fui otro negacionista. Y no solo yo. El primer informe del IPCC también lo era. Y el primer artículo de la revista Nature también. Hasta que de forma gradual te empiezas a preguntar por qué las instituciones más prestigiosas, los centros de investigación, los observatorios desde el Ártico hasta el Antártico, la prensa generalista y no generalista, junto a científicos, sociólogos, biólogos, geólogos, historiadores, que recorren kilómetros de basura en Bangladesh o en Nigeria, se ponen las botas para recoger plástico en los lagos de Finlandia, fletan batiscafos y encuentran ruedas de camión en profundidades abisales. ¿Y por qué? Suben cotas de hasta 1400 metros para llegar al observatorio noruego, en donde comprueban que ya no existe el permafrost. O que en el Ártico ya no van a comer las ballenas porque los microcrustáceos ya no se alimentan de los microorganismos que se han extinguido. Y en las grandes extensiones de cultivo ya no hay gusanitos que sus cacotas alimentaban el humus. La cadena trófica está rota. Y el efecto mariposa resulta que no es un mito. Por eso que no sé, son demasiadas cosas las que coinciden en contra del político, científico de conflicto de intereses, académico o economista estrechamente relacionado con el mundo de las finanzas y las subvenciones. No vaya a ser que mi chiringuito o cortijo que tengo aquí montado se vaya a pique.
Bueno, yo digo que siempre ha habido profesionales de la ciencia que se pasan su juramento hipocrático por el forro, médicos recetando homeopatía o psiquiatras que citan a Alejandro Jodorowsky. Como dice la ingeniera química Alicia Valero, lo más peligroso de las matemáticas es la función exponencial. Cualquier invento artificial que crece de forma exponencial acelera el colapso. Pero nada, oye, que ya han dicho los de Google y los de la IA que pa'lante con el crecimiento exponencial y que se la suda la polla a los límites planetarios esos, que es como si en nuestro cuerpo 2 o 3 órganos vitales fallaran y no le pusiéramos remedio. Así que puede pasar con esta civilización en lo que aparentaba ser un éxtasis multiorgásmico, puede traer un fallo multiorgánico. Ya algunos analistas de inteligencia artificial, por la cantidad de recursos que consume, tanto humanos como tecnológicos, están viendo lo mismo que la inmobiliaria o la banca en su día. Una burbuja. Hay una burbuja. Los llamados genios de Silicon Valley o Tesla son eso. Genios de la tecnología. Pero gilipollas integrales en humanidad. Gilipollas. Pero como vivimos en esta parte del mundo verde, limpia y sostenible, no queremos enterarnos de lo que está pasando en las otras 3/4 partes con el clima y la escasez de energía. Y ya cuando te pones a leer cosas tan básicas o tan universales como las leyes físicas de esa energía, lo ves mucho más claro. La energía entrante siempre tiene que ser igual a la energía saliente. Y esto se aplica a todo. El sistema que usa Red Eléctrica Española para mantener ese equilibrio es un trabajo brutal de ingeniería, porque el más mínimo descuadre, por exceso o por defecto, puede causar un apagón a gran escala y unas pérdidas económicas bestiales. Y no a nivel nacional, sino a nivel internacional, por la interconectividad. Hace unos años estuvimos a punto de sufrir uno a nivel europeo. Ya te puedes imaginar ¿qué podría pasar en el momento en que los recursos energéticos empiecen a escasear y provoquen descuadres en ese equilibrio? Y esto entronca con la oferta, que tiene que ser igual a la demanda, pero tenemos los basureros, la atmósfera y el océano llenos de oferta y luego nos preguntamos por qué el planeta se encabrita. Y a mí particularmente me gusta la gente valiente que sale del molde y me fijo en los que van contracorriente, como Alicia Valero, Antonio Arechavala, Antonio Turiel, Emilio Chubieco, Pedro Prieto, Manuel González de Molina y mención honorífica para el hidrogeólogo Francisco Turrión. Este último tiene 28 años de experiencia en aguas subterráneas, que son el 95% del agua dulce y pura en España. Por supuesto, este hombre está expedientado por su informe que dice que Murcia tiene agua suficiente de acuíferos y pozos para regar su huerta y para el consumo humano, y que el trasvase Tajo Segura, que todavía no está amortizado y con unos gastos faraónicos de mantenimiento, generan tensiones entre regiones, que fue un pelotazo entre políticos y constructoras a las que se le une los fondos de inversión extranjeros, en donde se premia al agricultor con carné de partido, algunos con plantaciones ilegales, y se condena a una población entera a no poder hacer uso de agua a un coste mucho menor, en comparación con el agua del trasvase y las desaladoras. También este hombre dice que es perfectamente posible hacer un riego sostenible con estos acuíferos, teniendo en cuenta de que el trasvase se usa para agricultura, para campos de golf, urbanizaciones desmedidas o mamonadas de esas que después vienen danas y pasa lo que pasa. Hasta en Murcia capital se da el caso de que hay que achicar el agua subterránea con bombas para que no se inunden los parkings. Y en vez de aprovechar ese agua, se vierte al alcantarillado y la gestora cobra un canon a los vecinos por tirar esa agua al alcantarillado. ¡Fascinante! Pero esto conviene que no se sepa. Como entre Florentino, políticos, patriotas y fondos de inversión que se lo están llevando calentito de nuestros bolsillos. Y si, por ejemplo, Baleares no tiene estos problemas de sequía, es porque tiene un plan hidrológico enfocado a los acuíferos y no a los embalses. Y también decir que este hombre tiene en contra a los ecologistas de estos de pega, los que la gente de pueblo le llama urbaletos o paletos de urbe. Pero oye, los patriotas, que ante cualquier problema te ponen el comodín de la bandera.
Qué tonto vale para un roto como para un descosido. PP, Vox murciano, PSOE castellano manchego. Hola. Pero qué raro que ningún youtuber murciano o patriota o cofrade del Bizum no hable de esto, ¿verdad? Pues para mí, toda esta gente que rema a contracorriente son tesoros nacionales. ¿Y quién los conoce? Pues su familia, su casa a la hora de comer. Con unos currículums impresionantes. Que de forma racional, además, te explican, con estudios contrastados, datos y resultados, hacia dónde vamos. Y lo de los acuíferos sería una solución de puta madre, pero si te pasas, pues pasa esto. ¿Y quién o quiénes están extrayendo como si no hubiera un mañana? Pues los mismos de siempre también. La industria, la tecnología y turismo. Que el eje de la Tierra se incline de forma natural es normal. Ahora, que desde 1961 se haya acelerado como nunca, eso sí que no. También me pregunto por qué una universidad como Harvard se mete en un jardín como el de Exxon. ¿Se pega un tiro en el pie o todavía quedan justos en Sodoma? Nadie habla de que esto de aquí a 70 o 100 años se convierta en Mad Max, ¿no? Por la falta de recursos. Solo que no habrá para todos y que esa carencia será de forma gradual. Cortes de luz y de agua con mayor frecuencia, etcétera, con lo que el modelo de vida, economía y sociedad también cambiará. Pero una vez más hay gente demasiado preocupada por ver el qué le dice uno a otro en el Congreso, las medidas de apoyo a los tertulianos o atento a la presentación del nuevo juguetito tecnológico, porque ahora resulta que un dron tiene que explicarle a un campesino cuándo tiene que plantar, recoger y regar. Y es que a veces la tecnología, en vez de ayudarnos, nos está haciendo yonkis de ella. Si antes estaba a nuestro servicio, pues hoy los sirvientes somos nosotros. Por no hablar de la ingente cantidad de chorradas para la que se usa. Por ejemplo, cuando le expliqué a mi padre cómo funcionaba el correo electrónico, o sea, tragó saliva. Me dice, pero ¿cuántos correos puedes enviar? Pues no sé, miles, cientos de miles, millones. Ya, procesos de automatización y tal, ¿no? Y me dijo, pero eso es una puta locura. Antes teníamos el correo ordinario y no había más hasta el día siguiente. Y digo, pues papá, el correo funciona a las 24 horas. Y con esto la dependencia al hiperconsumo, me acuerdo de aquella frase, ¿no? Lo que posees y consumes te acabará poseyendo y consumiendo. Vida, energía, cuenta corriente, ahorros. Y una vez que sabes todo esto, por mi parte, yo tengo que pedir perdón por creerme tantas cosas y hacérselas creer a otra gente. Por enemistarme con los que tenían razón. O con buena gente que pensaba diferente a mí. Por alejarme de esa razón persiguiendo pensamientos mágicos. Y porque sé que también he decepcionado a mucha gente. Porque mi gran error está en pensar en la base del crecimiento sin límites con recursos inagotables. Y que esta crisis energética y medioambiental tiene todos los boletos para colapsar. Como digo, en estos meses he comprobado que mi forma de pensar se ha derrumbado como un castillo en naipes. Yo no creo que vea este colapso global por mi edad, pero todo apunta a que el mundo desarrollado se tendrá que acostumbrar de una forma progresiva a vivir con muy pocos combustibles fósiles y con pocos recursos naturales, sobre todo minerales, y quizás haya que decrecer en cuanto a la hiperextracción, hipermercado e hiperconsumo. Y como dicen algunos historiadores de la energía y la agricultura, no tenía ni puta idea de que existía un historiador de la energía y la agricultura, pues dicen reconvertir el modo de vida con viejas fórmulas que funcionaron durante crisis o periodos de entreguerras y posguerras. Esto hecho a nivel comarcal o local, de cooperación, en pequeñas sociedades que viven con un consumo de hasta un 10% de lo que consumían, sin perder bienestar, priorizando las necesidades básicas vitales. Alimentación, vivienda y vestimenta, con sanidad y educación acorde a la nueva realidad. Teniendo muy en cuenta este último factor, la educación de forma cooperativa, no competitiva. Esto no suena nada mal, aunque también haya cierto idealismo anarquista de fondo y que no tenga en cuenta todas las variables del comportamiento humano. Que sí, que la cooperación existe hasta que muchos se cansan porque afecta a su bolsillo. Pero cuando lees otras opciones, como las de imponer este modelo de forma autoritaria y represiva, acabaría como en otros momentos de la historia. Unos pocos, los que gestionan tienen todo y otros muchos casi nada o nada.
Algunas posturas radicales sugieren que este decrecimiento también incluye la eugenesia o reducción de la población a través de una sociedad matriarcal en donde el matriarcado, no el feminismo de tercera ola que dice todes, sería el centro de todo y en cuanto a la planificación familiar, poblacional, económica, mediante esa educación adaptada a las nuevas necesidades, complementada por la fuerza y técnica masculinas. Es decir, no se trata de exterminar a manchacamartillo ni demás conspiranoias, por si lo estabais pensando. Se trata de un equilibrio humano en consonancia con las leyes de la física, que más vale llevarnos bien con ella, porque a la física le importa un huevo y la aclara el otro, tu ideología, tu derecha, tu izquierda, tu religión o tus dogmas de fe. Que a algunos todavía hay que explicarles las diferencias entre masculino y machista y entre feminismo y embrismo, pero que esto sería una transición racional y coherente, aunque siempre hay que tener en cuenta en qué manos caería una transición autoritaria y según en qué sitio. Pero no sé, ya digo, es muy complicado todo y da mucho que pensar, pero si esto es así, sería interesante observar ese cambio gradual. Cómo Málaga deja de cultivar aguacates, cómo se empieza a desmantelar el mar de plástico de Almería, cómo no podrás comer fruta fuera de temporada y que los campos de golf o el césped tuvieron cierto sentido en Escocia, pero no tanto en el secarral mediterráneo, porque solo el 0,05% del agua dulce es de uso humano. El 60% está congelada y el resto se usa para la industria. Y que lo de Internet, pues bueno, a ver cómo se mantiene dentro de 30 años. Si es que no irá a pedales. Y si a todo esto, hablando de cosas de aquí. ¿Por qué los montes universales de Aragón se llaman así? Porque eran montes comunales. ¿Qué pasó con aquella tradición secular de que en Castilla por cada árbol talado se tenía que plantar otro? ¿Qué pasó con los minifundios gallegos autosuficientes y autogestionados? Y sostenibles. ¿Qué pasó con aquellas sociedades del norte de España? ¿Qué pasará con las mancomunidades cántabras? La cooperación vecinal en el País Vasco, los comuneros castellanos o tribunales de las aguas en Valencia. Toda esta gente se encargaba de quitar malezas, hacer cortafuegos, dejar las tierras en barbecho y observar cuándo migraban las aves, cuándo las hormigas tenían alas o cuándo si lloviznaba habría viento frío del nordeste. O si las nubes tenían forma de adoquín, era señal de lluvia inminente, como decían mis abuelos, que mandarían pues el timo de los drones a tomar viento o cualquier creación del mercado de una necesidad que no se necesita. Se me ocurren, por ejemplo, cosas como los elevalunas eléctricos, ¿no? ¿Cuesta mucho darle 2 o 3 veces a la manivela? ¿Realmente la tecnología digital ha superado a la robusta mecánica tradicional? En el momento en que empezó la industrialización a saco, empezaron a aparecer enfermedades en el ganado, o la gota ácida en los árboles frutales por la central térmica con carbón de tercera categoría, o lignito, a 40 kilómetros de la casa de mis padres, que cuando ese carbón empezó a escasear se importaba de Estados Unidos, por los vientos y las corrientes que arrastraban la polución hasta Estocolmo. Y ya no voy a hablar de la contaminación en la ría de Ferrol, porque es de risa. Y ya estoy muy cansado de los don teorías, ¿sabéis? Profesen la ideología que profesen. Por ejemplo, el bonachón de Miguel Anxo Bastos, ¿no? Con el que no coincido, pero tampoco tengo nada en contra de él, porque, como decimos los gallegos, es nuestro paleolibertario, como José Manuel Beiras es nuestro marxista-leninista. Los gallegos somos así, nos llevamos bien y todos cantamos el himno como una piña. Los que no se llevan bien son los del Celta y el Depor, esos no. Y esto que viene a que Bastos un día hizo un ejemplo con un campesino, comparando 2 campesinos, uno suizo y uno del Congo, ¿no? Pues eso, compara un campesino suizo con un tractor Massey Ferguson que multiplica su producción por 1000 porque ha ahorrado mucho y todo es fruto del esfuerzo titánico y sacrificio y tal. Y por otra parte tenemos al campesino del Congo, Banyamulenge, que si no sale adelante es porque no se esfuerza, no ahorra y siempre tendrá una economía de subsistencia. Bueno, lo del sacrificio y el esfuerzo del suizo no lo dudo. Pero esta gente que más allá de la universidad se ve que poco campo han pisado, se le olvida por despiste, debe ser, que en el caso del campesino suizo tuvo un respaldo estatal, cantonal y comunal, con inversión y subvenciones, que está asegurado, y que Suiza siempre tuvo una industria, banca y finanzas capaces de hacer que un campesino saliera adelante.
Y ahora dile al campesino del buey famélico, arado romano y tierra colonizada, saqueada y arruinada por el rey de Bélgica, antes y ahora por transnacionales, que el gobierno dictatorial, puesto por Occidente, va a dejar de invertir en petróleo, cobalto y coltán para hacerlo en los 4 pedruscos o hierbajos que tiene este hombre, que nació pobre y morirá pobre, que lo van a subvencionar y que le van a dar semillas, forraje y fertilizantes para que en unos pocos años, con esfuerzo y sacrificio, tenga un tractor Massey Ferguson de 200 caballos. El pensamiento mágico libertario es eso. Y si habéis visto alguno de estos experimentos anarcocapitalistas que se hicieron en poblaciones como Liberland, en Europa, son todos una puta mierda. Son caóticos y en donde nada funciona, y hasta las arañas han desertado de la caja de caudales. Y después te encuentras a Milei, que ha leído a Rothbard y a Hoppe, y el propio Hoppe le dice que no ha leído a Rothbard, que del dicho al hecho hay un trecho, que es un impostor y una máquina de repetir mantras. Pues ese personaje inauguró Liberland, y hoy no vive nadie, y se cae a pedazos. Y en otras Narnias libertarias, por no hacer un tratamiento adecuado a las basuras, los osos rebuscan en ellas. Y cuando no tienen comida, se les da, mira tú por dónde, por atacar a la gente. Y pasaré por alto su participación activa en 3 negocios que resultaron ser timos piramidales con estafas de millones de dólares. Pero nada, que viva la libertad, carajo, y todo eso. Y después está la manganta de Ayuso, otra que no distingue un palo del agua, diciendo que Madrid es la locomotora de España, pero que los malvados rojeras le están cortando el agua y descarrilan trenes a propósito para que no crezca. La locomotora de España es un agujero negro convertido en refugio de piratas que no producen nada, en donde no se produce nada, con una industria desmantelada y chupando de buena parte de la energía y recursos del resto de España. Con una parte de su turismo de plaga que se desplaza a otros sitios, exigiendo al hostelero gallego, por ejemplo, que está del señorito madrileño hasta los huevos, mientras en Moncloa a las regiones lloronas les dan cupos y a las que siempre fueron pobres en desarrollo pero ricas en recursos, se les sigue tratando como a colonias. Porque aquí no tenemos caudillos africanos, aquí en Galicia o en Extremadura tenemos varones. Otros 2 agujeros negros de menor tamaño son Barcelona y Bilbao. La transacción política económica de poca transición ecológica. Entre 2015 y 2021, primer y último año con datos disponibles en red eléctrica, la potencia renovable instalada en Madrid solo ha crecido en 3 megavatios, pasando de 229 megavatios a 232 megavatios. En ese mismo periodo de tiempo, la potencia instalada renovable en Extremadura, por ejemplo, ha crecido en 3.342 megavatios. Esa potencia renovable no es para Extremadura. Pero supongo que cuando Madrid colapse se alimentará de los melones de Villaconejos. Mis abuelos y mi madre, desde los 6 años, trabajaron como desgraciados en el campo, con animales y con bueyes de arado romano. Bueyes del señor Horacio, que se ganaba la vida arando todas las tierras en un pueblo con una extensión de 24 kilómetros cuadrados. Y no se hicieron ricos. Es más, el señor Horacio tuvo que pedir una pensión no contributiva porque se moría de asco en el chozo donde vivía. Como tampoco se hicieron ricos sus vecinos, minifundistas, y los que se hicieron, con medianas explotaciones o empresas constructoras que, casualidad, le comían los huevos al cacique o partido político de turno. Todavía me acuerdo de jugar con el hijo mayor del constructor mayor de la provincia y ver el cuadro de Fraga Iribarne enmarcado en su despacho. Pues esos bueyes y arados los vi de niño, cómo trabajaban los minifundios y se juntaban los jornaleros a los que yo daba servicio a la hora de plantar y hacer de aguador, yendo a la tienda de la señora Toñita. Porque por cada X minifundios había una pequeña tienda y por supuesto esos jornaleros se llevaban una parte, en especies o en dinero. Y estoy hablando de finales de los 70 y principios de los 80, y sin recibir subvención alguna. Así que todos los economistas libertarios o abogados que le revientan las manifestaciones a pequeños o medianos agricultores, bajo talonario de las corporaciones, que no me cuenten milongas. Porque aquellos campesinos llevaban en sus genes la transición ecológica, pero de poca transacción económica. Y sería conveniente que todo esto, la tradición de espacios comunales, la reforestación, la agricultura pequeña y mediana que os acabo de contar, se conociera en los centros educativos, como se hizo hasta bien entrado el siglo XX,
con aquella asignatura que se llamaba horticultura, o que en los libros de texto de secundaria se estudiaran las aguas subterráneas disponibles en España, pero que, misteriosamente, han desaparecido los planes educativos. O aquí el patriotismo solo consiste en la pulserita, la banderita, el merchandising, las hazañas de nuestros primeros y sucesivos reyes y aristócratas saqueadores, aparte de que los líderes patrios jamás se han deslomado en sectores agrícola, ganadero, pesquero, porque no han pegado ni chapa en su vida, viviendo y rebañando todas las subvenciones, suculentas paguitas y sobresueldos que por ingeniería fiscal desvían a fundaciones y demás cortijos. Yo por eso les llamo patrioteros de pastelito, financiados por transnacionales, a las que la patria les importa un carajo. De los partidos grandes no se libra ni uno, ni de izquierdas, ni de derechas, más allá o más acá. Yo no me cansaré de decir que fueron los patriotas los que vendieron y siguen vendiendo la patria, grande, mediana o chica, al tiempo que aumentan su patrimonio. Y tampoco me cansaré de decir que no estoy libre de ser engañado, pero que no se lo pondré fácil a nadie, ni a ellos, ni a sus creadores de contenido dependientes de ellos, del salseo 24/7, para distraer la atención del que quiera saber qué cojones está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es un saqueo con la complicidad del político de turno y el respaldo del pueblo obediente que mete la papeleta en una urna porque a los que apoya también le meten la mano en el bolsillo. Y no hace mucho oí un olivarero de Jaén decir que el futuro que les esperaba, en vista de que ya las explotaciones pueden caer en manos corporativas extranjeras, que llegaría un momento en que se tendrían que alimentar a base de aceitunas. La pequeña y mediana explotación, la pequeña y mediana mancomunidad y la pequeña y mediana empresa o asociación ha quitado más hambre que cualquier explotación corporativa. Porque para que unos coman la carta con alimentos exóticos, carnes rojas o fruta fuera de temporada, otros esclavos se tienen que morir de hambre. Porque aquello del expropiese no solo lo hizo Hugo Chávez o Stalin, ¿no? Grandes de España como la Casa de Alba saben mucho de esto. Sí, ya sabéis, los del apellido castizo Fitzjames Stewart también están parasitando las subvenciones. Y las renovables, al tiempo que saquean pozos. Pero por otra parte se ha tomado la decisión de que lo antiguo y lo viejo no sirve. Pero como dicen los ingenieros, si un aparato es viejo pero funciona, no lo abras. No lo abras. Y yo no quiero ser catastrofista, ni mucho menos, pero lo más probable es que los hábitos cambien, gusten o no. Y tampoco veo la vuelta a la edad de piedra, pero la vuelta al molino de viento, al molino de agua, al vehículo de tracción animal, o a freír un huevo al sol. Y ojalá el ingenio humano descubriera nuevas fuentes de energía para seguir sosteniendo el mundo. Desarrollado, claro. Porque el otro sigue donde está, cavando pozos a mano, con el arador a mano, la choza y el camino de cabras. Uno de estos biólogos del CSIC planteó esto del decrecimiento y alguien del público le dijo si pretendía que volviéramos al siglo XIX. ¿Sabéis lo que le contestó? Señor, 3/4 partes del mundo todavía viven en el siglo XIX. Y claro, al principio le das la razón, pero después te dice que sí, que ya hay proyectos en marcha para hacer un decrecimiento sin perder calidad de vida, financiados por Rockefeller. Y entonces, ¿cómo? Y de otros proyectos con pérdidas millonarias, para gente como Warren Buffett. Y entonces vuelves a decir, ¿cómo? ¿Pero todos estos también están metidos en lo eco, bio y tal? Cuanto más ahondas, menos entiendes. Es como meterse en un laberinto sin salida. Pero talmente. Y después te enteras que los proyectos de acumulación de energía no están dando resultados. Los de las renovables tampoco. Y los del hidrógeno verde tampoco. Son muy caros a nivel de gasto energético y económico. No son rentables y no se puede hacer ninguna transacción económica con ellos. Yo supongo que en el futuro la gente que se haya criado o que vive en medios rurales o semirurales tendrá más fácil la adaptación. Por eso muchos de estos analistas hacen tanto hincapié en educar y preparar a la población para la transición. Y esto te lleva a pensar que no sabes si, llegado el momento, España seguirá siendo España, si será el Estado quien tome las riendas, o si será el mercado libre, o el mercado local, o de proximidad, o comarcal, y que todo esto camine hacia pequeñas ciudades-estado,
o comunales con agricultores, ganaderos, pescadores o pequeñas industrias capaces de cubrir necesidades. Es eso, ¿no? La delgada línea roja entre lo utópico, lo probable, lo posible o lo autoritario. Yo sé que el ejemplo que os voy a poner ahora no sirve para todo el mundo, pero es el caso de los indios y los cuchillos. Unos misioneros se adentran en el Amazonas y descubren una tribu de indios que cortan la leña con herramientas muy primitivas. Le regalan unos cuchillos grandes de acero inoxidable para que así puedan cortar más árboles con mayor velocidad. Pues resulta que pasa el tiempo y los misioneros vuelven a visitar esa tribu y le preguntan a los indios por los cuchillos, ¿no? ¿Qué tal con los cuchillos? Habéis aumentado la producción, ¿no? Y uno de los indios le dice, ¿qué va? Cortamos la misma leña, pero ahora tenemos más tiempo para rascarnos los huevos. Algo parecido a esto ocurrió no hace mucho en una venta perdida por allá por Aragón, pero con unas magdalenas tan cojonudas que hacía y que vendía su dueño, con el café. Se corrió la voz y todo Dios quería las magdalenas. El señor pasaba 14 horas delante de la barra y no le salía de ahí pasarse 4 horas más haciendo las magdalenas de los webs por mucha demanda que tuviera. No le compensaba ganar más dinero a costa de sacrificar más vida. A todo esto se extrae que la eficiencia, cuando no se desmadra, se giña en la competitividad. La misma tecnología que puede facilitarte la vida, te la puede joder si abusas de ella. Volviendo a la paradoja de Jevons. Las transnacionales, con milmillonarias subvenciones de los estados, Elon Musk, tú también, y complicidad política, tienden hacia el monopolio tecnológico, ahogando a pymes y negocios locales. Meta controla la mensajería instantánea y Amazon el 80% del comercio electrónico. Y en el momento que no les conviene una empresa pequeña, no hace falta que la despidan. Basta con cortarle el enlace a la página de venta y esas pequeñas y medianas empresas se quedan con un stock que no saben en dónde colocar y tienen que cerrar con unas pérdidas de la hostia. Así que ya me diréis en dónde está eso de la libre competencia o el libre mercado. ¿Dónde están aquellos dispositivos eternos que ahora son juguetitos con obsolescencia programada? Últimamente estoy hablando con conductores de vehículos que ni se plantean llevar el coche al taller oficial para hacerle el mantenimiento, porque la hemorragia de la cuenta corriente es manifiesta, y prefieren llevarlo al taller de toda la vida, porque la pieza normal funciona incluso mejor que la de marca. Tenemos las chatarrerías llenas de componentes aprovechables que no se aprovechan, y también pasaré por alto lo de coser la ropa que se rompe o llevar la suela del zapato al zapatero. Y en cuanto a Mercadona o sitios de comida rápida, son como los eucaliptos. Nada de su sector crece a su alrededor, sobre todo para los que conocimos el colmado o la hamburguesería de toda la vida. Yo de lo que quedé hasta la nuez es de engañarme a mí mismo, haber borrado cosas de mi memoria creyéndome todo ese cuento romántico de la fábula, del emprendedor hecho a sí mismo, que empezó en un garaje, de la pequeña carnicería de Juan Roch o la tienda de corbatas de Amancio Ortega en La Coruña. Ya lo que fueron los contactos o vínculos familiares y matrimonios con gente del régimen, o tener a catequistas cosiendo gratis, sobornando a los párrocos, o a la gente cosiendo por una miseria desde sus casas, eso parece ser que no forma parte del relato de superación personal. Porque el relato que le contaron a economistas como Rayo o Manuel Llamas, pues eso, se lo contaron. Pero es que yo lo vi en Galicia con compañeras mías de instituto adolescentes cosiendo en sus casas. O ropa de Bangladesh, de poca transición ecológica y mucha transacción económica. Cuando esa ropa ya no gusta al occidental o pasa de moda, o ya no merece la pena ni arreglarla ni lavarla, se empaca en plástico opaco. Se mete en contenedores y se envía pues a Nigeria o a Chile, en donde los lugareños la compran así, empacada y al peso, sin saber cómo será el estado de esa ropa. Y que de 100 piezas, 10 son salvables. Las 90 restantes van a la basura, que por fenómenos meteorológicos acaban en el mar o en las playas, dejando todo hecho un cisco. Y evidentemente ellos no tienen la culpa de ser la cloaca del mundo libre. Pero ya digo, no tengo ni puta idea porque estoy muy lejos de conocer la verdad, soy muy pequeño, muy ignorante y una forma de pensar llena de agujeros y de dudas. Por eso he tenido que reiniciar esto de aquí. Lo que sí es cierto es que si comparas los currículums, los estudios teóricos, prácticos, sobre el terreno de científicos
historiadores y demás técnicos de El Salero se demuestra andando y no desde un púlpito digital con los currículums de los líderes políticos, pues lo siento, pero son una panda de gángsters. Vividores que te hablan de la cultura del esfuerzo, la España que madruga, que en 2 legislaturas dejó el cargo, en sintonía con los CEO de las transnacionales, que no dan ni golpe, que sin sus herencias, la influencia y mano de sus acaudaladas familias y las subvenciones del Estado no serían nadie, porque tienen a legiones de esclavos comiéndose su plusvalía, porque ni la esclavitud se ha acabado, ni el colonialismo tampoco. Hay más esclavos que nunca en la historia y más colonización que nunca en la historia. Como decía el otro, si la corrupción ya te parece indignante, vas a flipar cuando te enteres de lo que es la plusvalía. El ciudadano de a pie, al que han hecho rehén, no tiene la culpa, pero han creado la peor sociedad de la historia, gobernada y dirigida por la peor calaña de la historia. Pero lo dicho, ¿no quedamos en que la tecnología nos haría la vida más fácil? Pues trabajamos las mismas horas o más. Y algunos curritos hasta sacan pecho de eso. Tenemos a mega ricos, subvencionados, tocándoselos a 2 manos, y curritos aplaudiéndolos con mentalidad de esclavo. Bueno, esto sería el sueño húmedo de la Compañía de Guinea. Y entiendo perfectamente que no nos rebelemos, que tengamos que agachar la cabeza, que traguemos en nuestros trabajos con todo lo que nos echen, porque tenemos que comer, vestirnos, guarecernos y pagar facturas. Y que las corporaciones nos permitan vomitar todo nuestro cabreo en sus plataformas digitales rentistas, porque no hay nadie que nos respalde. ¡Nadie! Otra cosa. Todo lo que te extraiga una renta no te pertenece. Así que esos que inflan el pecho defendiendo la propiedad privada, que se lo cojan con pinzas. Porque eso de que no tendrás nada y serás feliz no necesariamente es patente del comunismo. Porque los planes de afiliación o suscripción están dando más beneficios que la venta del producto en sí, que hasta no hace mucho pasaba a formar parte de tu propiedad. Que le hablen de esfuerzo a toda esa gente del campo que he nombrado antes y que no se ha hecho rica. O a cualquier trabajador que curre 12 horas. Dile que lo mejor es meterse en un partido político para apretar un botoncito en el Congreso o en Bruselas, que tiene que ir a tertulias a despotricar, al circo de las comisiones de investigación, todo bajo talonario del erario, y que le sobrará tiempo para juntar letras y escribir libros. Parece tentador, pero todavía hay gente con dignidad. Los que más presumen de esfuerzo, de patriotismo, de competitividad, son los mayores vagos redomados. Son como Yados, pero con la diferencia de que los esteroides se les escapan por la boca. En la tribuna de oradores, en los mítines, en las teles, en las redes sociales. Y todo por una cuestión de transacción económica. Transacción que cuando no viene de papá Estado, viene de papá transnacional de mercado, o las dos. Y después tienes a otros que te dicen que no son esclavos porque se levantan 6.000 pavos al mes tranquilamente. En la antigua Roma, comprarte un esclavo como Séneca te costaba lo que hoy un Ferrari. Una jaula de oro sigue siendo una jaula. Y no es una batalla cultural, es una batalla ideológica, con mucha publicidad y marketing. Como hizo Edward Bernays, que os hablé en el primer vídeo. Mucha idea, pero poca lógica. Porque todos los libertadores del pueblo están metidos en el ajo. Desde las grandes corporaciones financiera, bancaria, alimentaria, como BlackRock, Rockefeller, Exxon, Nestlé, Citigroup, Caterpillar, Toyota, McDonald's, que ahora se han vuelto verdes, limpios y sostenibles. También los corporativos dirigentes de la cumbre del clima, gurús ecológicos como Al Gore tributando en las Islas Caimán, partidos políticos de todo color y pelaje, incluidos los verdes alemanes, hasta las mayores organizaciones medioambientales. Profetas de la transición ecológica sostenidas por la transacción económica de las primeras. Y a todos estos que están ocupando ahora puestos en la Casa Blanca o en donde sea, les importa un huevo el color de quien gobierne. Son depredadores con instinto felino y huelen el dinero. Siguen las tendencias. Y hoy el eje vira hacia la diestra muy diestra, que es donde está la pasta. Aquí el banquero Juan March le hizo la pelota a la República como diputado, hasta que le cortaron el grifo del monopolio del tabaco. Y viendo el auge del bando nacional, apoyó y financió el alzamiento. Nada nuevo bajo el sol o cara al sol.
Y hablando de sol, Groenlandia se derrite y cuando ya no hay hielo se puede extraer cosas ricas debajo de su suelo con mayor facilidad. A lo mejor el señor Naranjo, el señor Cheto de la Casa Blanca, la quiere por eso. Y el cuento de la geoestrategia es eso, cuento. Frontera libre con Canadá, pero muro con perros y drones para México. Esta alt-right lo tiene fácil con esta izquierda caviar atomizada, peleada, incapaz y centrada en defender microcausas. Mientras, a los que ahora les toca mandar, pues venden nacionalismo, patriotismo, los de aquí primero, dominio de la tecnología, persecución de minorías. Me suena de algo, pero ahora no caigo. Yo no digo que sean unos putos fascistas de mierda. Digo que hay discursos atractivos y emotivos envueltos en papel de regalo con un lacito. Pero luego los abres y... Como decía antes, los fondos de inversión ya están aquí, en España, porque los patriotas se han encargado de vender el país. Y cuando se acaben los recursos en otras partes, vendrán a por los nuestros. Norte de España, agárrate los machos. Y abrirán minas, deforestarán bosques y desviarán cauces de ríos. Además que yo veo que esto es cuestión de tiempo, que lo verde, limpio y sostenible se convierte en marrón guarro insostenible. Pero nada, tú ponle eco o bio a cualquier cosa y ya puedes saquear lo que te dé la gana. Ecosostenibilidad, biocombustible, ecofascismo. Sí, durante el Tercer Reich hubo grupos ecologistas y de bienestar animal que actuaban de forma parecida y en contra de la industrialización desmesurada. Solo que esa ecología sostenible y animalismo debería gestionarse por la raza superior mientras gaseaba a otras. Gaseo sostenible, si puede ser. Esto en cuanto a la cofradía de la esvástica, porque en cuanto a la de la hoz y el martillo, también brilló por su ausencia la ecología. El mar de Aral, campos de tinta en la República Democrática... Pero bueno, volviendo al tema. El documental El planeta de los humanos refleja esto a la perfección. Empezando por el título y la analogía con las causas que trajeron un planeta de los simios, ¿verdad? Lo tenéis gratis en YouTube, producido por el cineasta Michael Moore, celebrando el 50 aniversario del Día de la Tierra. Ese día hubo cantidad de eventos. El concierto más multitudinario se celebró con muchos líderes medioambientales a la cabeza, diciendo que estaba sostenido por energía solar. Por 4 paneles mugrosos que instalaron, pero entre bambalinas, se veían los motores de gasoil. Ya decían en la década de 1960 que pasaríamos a la historia como la primera generación que decidió no salvarse a sí misma porque no era económicamente rentable. ¿Rentable para quién? Pues para los de siempre. Y de verdad, no tenéis ni puta idea de las ganas que tengo de equivocarme en todo esto. De cuánto de sapiens tenemos realmente de homo, políticos incluidos. Pero mira, que ya esta gente que nombré antes, o uno mismo, se puede romper los cuernos o dejarse los huevos explicando todo este problemón del copón, que es como si la vaca dijera mu, porque para unos solo quedará Vox, para otros Puigdemont, para otros Perro Sánchez, para otros Iker Jiménez y para otros rellena la línea de puntos. Después se le llaman antidemocráticos a 4 chavales pendientes de juicio por hacer cosas infantiles como tirar zumo de remolacha, a ese estercolero que es el Congreso y que se limpia con agua, o pintura de esa lavable al cristal que protege una obra de arte. En el fondo no somos más que perritos dóciles, cínicos, hipócritas, con muchos cojones en internet, porque todo esto de los límites planetarios nos importan 3. Y si los que dicen querer salvar la humanidad, echándole la culpa al 1% de megarricos, o sea, al 0,005% de la población, que joden al trabajador, al parado, al pensionista, al mileurista, al mena o al inmigrante, también están financiados por esos mega ricos y también forman parte de esa domesticación social. Pues no hay mucho que hacer. Tú dales PlayStation, dales Netflix, un Tesla, un estilo de vida en su vestimenta hecha en serie que la haga sentirse especial, que no pare el salseo de que unos se peleen con otros, los salvapatrias vende patrias con los salvaobreros vende obreros, los patronos con los sindicatos, los rojos con los azules, los verdes con los morados, Broncano con Pablo Motos, y verás como nadie se rebelará aquí. Válvulas de escape para que todo siga igual. Es más, los adoraremos
y los votaremos. Somos unos pésimos gestores en cuanto a las consecuencias a largo plazo. Pensamos que esta civilización nunca se irá a la mierda, pero pienso en lo que fueron todas las antiguas civilizaciones e imperios y lo que son hoy. Digo que si vivimos en un mundo globalizado, el caos también será global. Bueno, tampoco nos planteamos los cracks financieros, una burbuja inmobiliaria global, una burbuja bancaria a nivel global o una pandemia a nivel global, ¿no? Lo que se suelen llamar los cisnes negros, que, o casualidad, a los gurús y profetas económicos les pilló cagando y no se enteraron ni se seguirán enterando una mierda, o no se quieren enterar. No vaya a ser que tengan que trabajar en algo honesto. Con el retraso que tengo encima, porque este vídeo lo hice en Navidad, pues feliz Navidad, felices fiestas, feliz sol invicto o feliz esto que hace el planeta días antes de dar otra vuelta al sol. Y mi agradecimiento más sentido a los niños mineros de cobalto, de coltán y toda la tabla periódica que permiten que pueda escribir esto desde mi Mac y permiten a Elon Musk y a Xi Jinping hacer su chatarra con ruedas a pilas y a los niños costureros que confeccionan mi ropa de temporada. Feliz todo esto y próspero colapso nuevo. Y la impresión que tengo es que siempre hemos tenido las soluciones delante de nuestras narices, pero la simbología patria o ideológica se encarga siempre de correr tupidos velos. Y ya digo, no vengo aquí a descubrir nada, todo está publicado, a la vista de todos y de fácil acceso. Hacen con nosotros lo que quieren, como quieren y cuando quieren. Sobre todo con los que se presentan como iluminados, que son su punta de lanza y su infantería. Hasta no hace mucho pensaba que el escudo nacional te decía, de forma resumida, cómo fue la historia del país. Hoy en día pienso que te dice quiénes fueron tus dueños y las mafias que gobernaron y gobiernan. Así que cuando alguien me pregunta si estoy orgulloso de ser español, pues no sé, depende, a ratos. Los políticos nos ven como lo que no somos, ciudadanos en vez de consumidores. Quizás nosotros deberíamos verlos como lo que son, vendedores y no servidores públicos, defensores de sus patrimonios, que no de patrias. Creo que en mi próximo vídeo hablaré de lo que hoy entiendo como patria. Hasta pronto.